Recibo un saludo especial, profesor Guillermo Alejandro Benavides. Mi nombre es Indira Yori. En el momento estamos desarrollando la tarea número 4 de Cultura Política. El objetivo es aumentar desde lo conceptual y lo contextual un tema alrededor de los movimientos sociales y relacionarlo con la cultura política. La temática escogida es la dinámica del movimiento estudiantil en el proceso de la Constituyente de 1991. Hay que responder unas preguntas en esta tarea. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Este movimiento es muy importante porque fue impulsado por un grupo de estudiantes universitarios que quería cambiar la Constitución de 1886 por considerarla completamente obsoleta para enfrentar los nuevos desafíos en los derechos fundamentales y asegurar la paz en Colombia. Me parece muy pertinente porque es una iniciativa nacida del movimiento estudiantil que fue el único en la historia, hasta el día de hoy, en lograr cambiar una constitución de más de 100 años. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Este movimiento se vio muy integrado con los conceptos de participación política y democracia porque se vieron relacionados con muchos sectores políticos y civiles. La aceptación de la sociedad colombiana fue masiva, no solo en el sector estudiantil, todos los sectores acogieron esta iniciativa e hicieron posible el cambio. De esta manera fueron escuchados e hicieron valer la democracia y la participación política de toda la sociedad colombiana. ¿Por qué el periodo de tiempo delimitado o por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? El periodo seleccionado permite abordar el tema desde las protestas y las luchas en Colombia, ya que a través de él se puede apreciar el inconformismo de los estudiantes y de la población en general que manifestaron su oposición frente al gobierno. Ellos pidieron el voto al sí para una asamblea constituyente, lo cual lo hicieron por medio del uso de una séptima papeleta para las votaciones del 11 de marzo de 1990. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Se seleccionó este espacio geográfico porque a través del tiempo los jóvenes, en su mayoría estudiantes de universidades públicas y privadas, han sido completamente subestimados por las clases dirigentes, al verlos como un fondo de la sociedad limitada, muy jóvenes para decisiones importantes y bastante entrados en años para ser niños. Han menospreciado y minimizado su determinación y la capacidad de resiliencia de esta población. Este movimiento fue muy conocido por su perseverancia, persistencia y espera a todas las negociaciones que en su lucha a través de diversas manifestaciones de inconformismo pidió el voto por la séptima papeleta en las elecciones, la cual permitiría el sí a la reforma constitucional. La siguiente pregunta: ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector estudiantil escogido? Durante la década de los 80, Colombia vivió una época turbulenta, violenta y represiva. El panorama generalizado en torno a la inseguridad y el narcotráfico contribuyó completamente a la tensión y a la desestabilización de la vida cotidiana de las principales instituciones gubernamentales del país. Hechos históricos que influyeron en el movimiento de 1990 y el despertar ciudadano fueron la sangrienta toma del Palacio de Justicia, el asesinato de Guillermo Cano Izaza, que era el director del Espectador, el atentado al edificio del DAS, la corrupción imperante del Estado infiltrado por el narcotráfico y las muchas masacres en distintos municipios del país dieron cuenta de esta situación. Sin embargo, el hecho que promovió la total desaprobación e indignación fue lo ocurrido el 18 de agosto de 1989 con el asesinato de Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia en la localidad de Soacha, en la ciudad de Bogotá, por el narcotraficante Pablo Escobar. Pues ahí hubo una convocatoria masiva de todos los estudiantes universitarios para acompañar el féretro hasta el cementerio central. Fue precisamente en esa reunión que todos los estudiantes decidieron agruparse por primera vez en distintas universidades. Durante la Marcha del Silencio, el 25 de agosto de 1989, se originó este movimiento estudiantil del estupor de luto, de la impotencia, de la sed de cambio social. Poco a poco la red de estudiantes que fue agrandando, que se articuló en un solo movimiento estudiantil, a quien apodaron la séptima papeleta. ¿Qué población es afectada y qué actores relevantes del sector investigado? Pues la población investigada principalmente fueron
o inicialmente fueron los estudiantes de la universidad privadas y públicas del país, en especial las del centro, que fue en Bogotá, que posteriormente fueron apoyadas por la población civil en general. Pues toda la población, debido al inconformismo, mostró su participación y apoyó con el voto simbólico a la Asamblea Constituyente en las votaciones de 1990. La siguiente pregunta: ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentando? 3 años antes, los estudiantes habían seguido de cerca las hazañas de Daniel el Rojo, un alemán que lideró la revuelta estudiantil en Europa, especialmente en Francia, en mayo de 1968, poniendo en jaque al gobierno francés, así como la revolución cubana, el hipismo y todo el movimiento pacifista de los Estados Unidos. Igualmente, en ese tiempo ya se advierte la influencia de la izquierda en todas las universidades. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? El movimiento de la séptima papeleta es la inauguración de un primer momento en la historia de Colombia. Fue un intento, una respuesta por encontrar soluciones a un país sumido completamente en la violencia. Hoy se sigue trabajando para que se pueda hacer realidad toda esa carta de derechos en la que se logró avanzar. Hay que tener en cuenta que la Constitución no resuelve los problemas de un país, pero nadie duda que la tutela ha llegado a todos los ciudadanos, que es justa, pronta y cumplida. Eso antes de la Constitución de 1991 era imposible. La descentralización a la salud y la educación ha sido un cambio fundamental en el desarrollo de las regiones. Los lineamientos de los que se debía hacer están ahí. El darle prelación al respecto a los derechos por encima de la ley. Sin embargo, la séptima papeleta es un proceso que aún no ha terminado. El Estado social de derecho aún está por alcanzar. Es una aspiración. Hay muchas cosas en las cuales todavía tenemos que avanzar. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Se entiende por cultura política a los conocimientos y cualidades que una población muestra respecto a aspectos de la vida y el sistema político en el que se está. Reúne tanto los diseños políticos como las pautas operativas de un gobierno. Es el fruto tanto de la tradición, la historia de un sistema político, como de las historias de los miembros de este. El conflicto, la lucha, el desarrollo, el cambio y el orden político son parte del enriquecimiento de cultura política. Los movimientos sociales se entienden como un asunto colectivo y expresivo de reclamación o exigencia, conducido por sujetos contra relaciones generales existentes. ¿Cómo el sector seleccionado aporta a la construcción de la democracia? La protesta está en la combinación de lo individual y de lo social de manera conjugada, ya que tiene como objetivo resaltar los problemas sociales, producto de definiciones colectivas y no solo de realidades externas y objetivas. Se debe resaltar que el ejercicio colectivo o acción de protesta que suman personas de diferentes esferas y sus muchas maneras de pronunciarse componen una de las fórmulas más importantes para que la democracia solo entendida como un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, sea una realidad, o por lo menos tenga expectativas de mejora o cambio. Las protestas y marchas públicas empoderan a las personas, modifican agendas, inician debates, mostrándoles que hay miles de personas que piensan lo mismo o con la intención de incidir en la esfera pública o en muchas ocasiones hacer cumplir la democracia. Las conclusiones. Saqué 3 conclusiones. La primera es: la Constitución no resuelve los problemas del país, pero uno de los retos del constitucionalismo democrático en la actualidad es su aplicación efectiva. La segunda es: las protestas son un mecanismo abierto de participación social para que los distintos sectores de una sociedad reclamen a los gobiernos los cumplimientos de los derechos constitucionales y fundamentales. La tercera: en una democracia electoral, la protesta proporciona una voz esencial para los grupos minoritarios. Muchas gracias por su atención.